que están conectados para que por favor dejen su mensaje con el nombre de la granja, su nombre y el nombre del accionista para que puedan participar en la premiación que se hace a inicio de año del programa de estímulo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo agradecer al equipo de APA por la invitación y poder tener la oportunidad de compartir un espacio esta tarde con ustedes y pues hablar algo sobre la parte de salud intestinal y cómo esta salud puede llegar a afectar o a ser parte, por ejemplo, de una de un pilar importante en el uso responsable de los antimicrobianos. Parte de lo que veremos, entonces vamos a ver algo de la introducción, lo que es, digamos, la importancia del uso responsable de los antimicrobianos, algo sobre la resistencia antimicrobiana. Durante la charla trataré de vincular lo que es la parte de manejo y control de antibióticos, el manejo en granja como tal, y asociado a la importancia pues, de mantener una muy buena salud intestinal, partiendo de una premisa que es, digamos, dentro de los programas que me parecen más interesantes, de hacer un buen manejo de los antimicrobianos, como los de chequear, mejorar y reducir, que es un programa que ha implementado uno de los países que más ha liderado esta cuestión, como es Bélgica. Y pues ya finalizaremos con algunas conclusiones. Aquí, bueno, esto es, digamos, la gran pregunta, si es realmente nuestra realidad. Hoy día, o la mayoría de los sistemas, mantenemos los animales 100% medicados en el alimento, algunos como promotores, algunos ya como de uso terapéutico, quizás ya en algunas producciones que ha generado más conciencia sobre el uso adecuado de los antibióticos, ya lo han retirado para empezar a hacer una producción mucho más limpia. Aquí, digamos, a recordar de dónde viene la palabra antimicrobiano, anti, contra, micros, pequeños, bios, seres con vida. Entonces, es como tal la definición. Algo también importante, los antimicrobianos, digamos, remontan más o menos sobre el año 28, donde se desarrolló uno de los primeros antibióticos, como fue la penicilina, la sulfa, por Alexander Fleming, y hemos visto cómo en los posteriores años se fue generando la creación de nuevos antibióticos, principalmente sobre la década de los 50, 60, 70, y vemos cómo a través del tiempo esta creación o nuevas moléculas cada vez va siendo un poco más escasa. Y esto quizás es lo que también nos ha obligado a empezar a trabajar sobre el uso responsable de los mismos. Otro punto a tener en cuenta es las corrientes de diversos consumidores relacionados con querer una proteína mucho más limpia, de productos donde hablan sobre carne fresca, carne libre o productos libres de antibióticos, usados, digamos, no uso de antimicrobianos. En el caso también de las comidas rápidas aquí, producido, digamos, sin antibióticos. Entonces, esto también nos lleva a empezar a generar una conciencia hacia el consumidor sobre el uso responsable de estos como tal. Y ya partiendo sobre la importancia de estos antibióticos, es la resistencia que se está empezando a observar a nivel de campo. Y quizás es ahí donde se empieza a generar el problema. Decimos, bueno, está el problema de resistencia antimicrobiana y ese problema
qué genera, qué consecuencias va a tener, por qué se genera. Parte de ellos, la presión de selección, digamos, los sistemas han avanzado, cada vez desafiamos más nuestros sistemas productivos con sistemas productivos de alta genética, van nutriciones cada vez más especializadas, más concentración de animales por metro cuadrado, por cierta área determinada, que es lo que hace que también los patógenos se vayan moviendo, vayan teniendo dinámicas totalmente diferentes, y es en donde empiezan a ganar este tipo de bacterias la batalla con respecto a los antimicrobianos, ¿vale? Y aquí parte la gran inquietud sobre qué podemos hacer, ¿vale? Y en este qué podemos hacer es empezar a trabajar sobre ese uso prudente de antimicrobianos, ¿vale? Lo otro relacionado también con esta pues, resistencia antimicrobiana es la presión, digamos, que a través del tiempo se ha tenido con los diferentes antimicrobianos, y parte sobre el uso responsable, la manera en que utilizamos los antibióticos, el poder hacer una secuencia de manejo adecuado de los mismos. Si nos vamos años atrás, teníamos un patógeno, como una bacteria, y diversos antibióticos podían llegar a generar un efecto positivo frente a este patógeno como tal, pero ya a través del tiempo, estos antimicrobianos se han ido hecho un poco más resistentes, y ya vemos de que no somos capaces de encontrar un antibiótico 100% eficaz frente a este patógeno. Lo otro también importante que se ha visto en la parte de campo es que no solamente encontramos un patógeno, sino empezamos a encontrar diferentes. Por ejemplo, en la parte respiratoria, quizás ustedes en sus granjas lo han evidenciado, tenemos quizás desafíos de micoplasma, tanto micoplasma neumonía, micoplasma yorrinis, desafíos de una Glasserella parasuis, de un Streptococcus suis, de un Actinobacillus suis. Entonces son diferentes antibióticos, y si cada uno de ellos tuviera una sensibilidad diferente, nos obligaría a empezar a trabajar diferentes moléculas como tal. Si nos vamos a la parte intestinal, va a suceder también lo mismo. Tenemos desafíos importantes frente a patógenos como Salmonella, frente a la euson intracelulares, frente a Brachyspira, frente a Clostridium. Entonces, de ahí también la importancia de empezar a echar mano de algunas herramientas en donde este uso de antimicrobianos sea cada vez menor, y realmente cuando lo utilicemos sea porque realmente lo maritemos como tal, ¿vale? Y también algo que pues, está también generando, digamos, bastante preocupación, es que ya moléculas, digamos, que sean de última generación, adquieren una resistencia mucho más rápido. Entonces aquí por lo menos una nota del 2015, donde se decía que ya una bacteria es resistente al último antibiótico. Entonces, no tenemos una garantía de que el antibiótico sea 100% eficaz, así el antibiótico sea un ejemplo del desarrollado en los últimos años, ¿vale? Y algo también importante para empezar a relacionar sobre la importancia del uso de los antimicrobianos es todo lo que está redondeado frente al concepto de One Health o una sola salud, ¿vale? Y aquí me permito leerles. El concepto de una salud resumía una idea que se conocía desde hace más de un siglo, que la salud humana y la salud animal son interdependientes y están ligadas a la salud de los ecosistemas en los que existen. Entonces, mire que aquí ya empieza a vincular la parte humana y el papel influyente también sobre el rol, por ejemplo, de esa resistencia o ese uso indiscriminado del uso de los antibióticos en los animales de producción, que puede llegar a afectar a la especie humana como tal. Y no solo eso, sino que también puede llegar a empezar a afectar los diferentes ecosistemas, ¿vale? Aquí tenemos, digamos, cómo se integra este concepto de One Health, una sola salud, y aquí vemos la importancia, un ejemplo de relacionada con la parte de los antibióticos y otros antimicrobianos, como también la parte de seguridad alimentaria, todo lo que está relacionado con la parte de inocuidad. Bueno, ya digamos, bajo ese contexto, vemos, digamos, la importancia de empezar a buscar estrategias sobre cómo vamos a reducir esa resistencia antimicrobiana, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos empezar a trabajar?
reduciendo el uso de los mismos, el uso de estos antimicrobianos a nivel de campo, ¿vale? Y partiendo también de cuando sea necesario, pues hacerlo de manera estratégica, pues también de acuerdo al tipo de bacteria, a la dinámica de la bacteria como tal. Aquí está digamos, como empieza el concepto, digamos, que les decía, que se ha venido desarrollando en un país, digamos, como Bélgica, de este uso prudente. Y aquí viene un ejemplo, uno de los tres grandes pilares, uno de ellos es chequear, y este chequear es nos invita a poder conocer un poco más de las enfermedades, ¿vale? Y para ello empezamos a saber qué es lo que tenemos en campo, saber si los problemas sanitarios están relacionados con una bacteria, están relacionados con un agente viral, o si es un complejo, llámese complejo respiratorio o llámese complejo entérico. Y para hacer una correcta detección de enfermedades, debemos de hacer un correcto diagnóstico. Muchas veces, diría que hoy lo vemos ya, a pesar, digamos, de tener todo este reto sanitario frente a los antimicrobianos, vemos que hacemos medicaciones en los animales, ya sean vía parenteral, vía agua o vía alimento, sin tener un diagnóstico del patógeno que podamos tener. A veces nos hemos acostumbrado que si murió un animal, podemos dificultad respiratorio. Si llegamos a hacerle necropsia, abrimos, vemos quizás una pequeña fibrina o una acumulación de líquido y de una ya decimos esa enfermedad de Glasser. Y buscamos el antibiótico que le pega a Glasser y se hace la medicación, pero no tenemos en cuenta el diagnóstico diferencial frente a ese tipo de sintomatología. Entonces hay que empezar a gestionar un manejo adecuado de esa detección de las enfermedades a través de un correcto diagnóstico y adicionalmente pues las prácticas de manejo, digamos que realmente son que yo diría que prácticas que hemos implementado, digamos, por muchos años en la industria y que seguramente cada vez nos vamos descuidando, y ahí es donde empezamos a generar ambientes idóneos para que estas enfermedades se empiecen a desarrollar, ¿vale? Y un segundo punto importante que es la parte de mejorar. Entonces yo he chequeado, he identificado qué es lo que tengo, entonces tengo que empezar a establecer un plan estratégico de mejora. ¿Y cómo lo hago? Mirar las herramientas posibles por las cuales puedo llegar a hacerlo. Llámese vacunación, entonces hay alternativas, un ejemplo del control de una enfermedad a través de una vacunación, obviamente, después de haberse detectado a través de un correcto diagnóstico. No estamos hablando de erradicar y decir que vamos a cortar el uso, porque sería, digamos, no sería, digamos, como lógico, pero sí, si se llegan a hacer tratamientos antimicrobianos, hacerlo de manera responsable y de manera correcta. ¿Listo? Y otros dos puntos importantes, la bioseguridad. Creo que la bioseguridad, hablamos y bioseguridad, hay picos en donde nos motivamos a implementar bioseguridad. Aquí en Colombia, recuerdo más o menos sobre el año 2014, 2013, cuando llegó el PET, creo que fue como de los mayores furores que ha habido de bioseguridad. Íbamos a las plantas de beneficio, había marcos de desinfección, en las plantas de alimento balanceado, en las granjas también maximizábamos la bioseguridad, y también poder entender realmente cuáles son las variables que generan ese mayor impacto. Que también he percibido, digamos, bioseguridad, creemos de que cerramos la entrada a las personas a la granja y ya con eso creo que estoy haciendo o estoy cumpliendo una muy buena parte de bioseguridad, pero no analizamos nuestros trabajadores, el vehículo que lleva el alimento, el vehículo que va a recoger los cerdos, las cerdas que ingresan al sistema, qué condiciones tiene, ¿vale? Y también los otros factores que pueden estar desestabilizando quizás ese programa de bioseguridad. Hoy día, señor. Para mí también hay influye mucho lo del agua. Ese es otro factor. Está dentro de la parte. Personal, ahí lo que decir, pero por la parte del agua también nos puede presentar problemas. ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Tu nombre? Bernardo Vélez. Don Bernardo nos recuerda la importancia también de la calidad del agua.
que la debemos tener presente y es totalmente correcto. Nos preocupamos por lo otro y quizás el agua, si usan agua contaminada, quizás por una salmonela, ahí puede, digamos, o un coli, y más, digamos, cuando estamos hablando de salud intestinal, ahí podemos empezar a tener retos entéricos, que generalmente son los que están asociados. La misma calidad del alimento, que también ahorita lo vamos a ver, y en la calidad del alimento es cuando también entran a jugar otros componentes, por ejemplo, las micotoxinas. Ahorita vemos en un slide sobre la importancia de las mismas. Entonces, es de saber y de tener, como bien lo decimos acá, un correcto plan de acción frente a esos posibles retos que pudiéramos llegar a tener. Y otro es el ambiente. Y el ambiente es las condiciones idóneas. Un cerdo lactante requiere ciertas condiciones de temperatura, de humedad. Un cerdo de preseos, lo mismo. Un cerdo de engorde. Entonces, garantizar un adecuado confort a los animales de acuerdo a su etapa productiva, ¿vale? También en esta parte de ambiente, lo vemos en campo, muchas veces, y generalmente ocurre en la fase de precebos, queremos garantizar una adecuada calefacción a los lechones y, y pensamos que eso es cerrar las cortinas al tope. Y por querer dar una correcta temperatura, estamos castigando la ventilación. Y ahí es cuando empieza el factor medioambiental a jugar un papel importante en el desarrollo de ciertas enfermedades, principalmente las respiratorias. Y un tercer punto ya es la parte de reducir. Hemos chequeado, hemos identificado qué es lo que tengo, estableció mi plan de mejora y ya establezco mi plan para reducir. ¿Sí? Doctor Freddy. Tengo una pregunta respecto a los manejos. La pregunta mía es con respecto a los comportadores. Cuando usted trata de manejar un tema de todo puede hacer un deseo o una ceba, el producto de los comportadores que ya hay, ¿qué tantos son los reservorios de bacterias o virus que está ahí descontrolado? El doctor Freddy nos pregunta sobre la importancia o los factores, digamos, o el rol que puede jugar las composteras en el cual se maneja la mortalidad. Yo digo, si se hace de manera inadecuada, sí puede ser un reservorio de enfermedades y es ahí, digamos, donde cobra importancia de organizar y saber manejar bien la compostera. Si recordamos, la compostera debe tener un equilibrio entre la parte del nitrógeno y la parte de fósforo para que haya una correcta ventilación, un buen proceso de compostaje nos lleva el producto que se vaya más o menos sobre los 80-90 grados, que es una temperatura que se ha demostrado que es capaz de eliminar ciertos virus. Inclusive algunos estudios mostraban que elimina el virus de la fiebre aftosa, de estas enfermedades vesiculares. Lo habla también, digamos, del caso de la peste porcina. Entonces, si se hace el proceso adecuado, no tendría por qué influir. Pero sí, también es algo que vemos en campo, que pensamos que es ir a amontonar la mortalidad. Hay veces desmembramos, digamos, la mortalidad y le echamos por ahí un par de paladas de estiércol seco y no. Pero entonces es de ya ver bien una capa de mortalidad, una capa en este caso puede ser viruta de madera o acerrín, y después la capa puede ser de estiércol como tal, que generalmente son las tres capas en las cuales ya se han hecho diferentes estudios para garantizar esa temperatura idónea de destrucción de esos microorganismos. ¿Vale? La pregunta es lo que también afecta ahí depende del cierre de la costera, porque puede ingresar los perritos, los gallinatos, y ellos les pasan también. Entonces, a veces van de la mortalidad y la opción medio tapada, llega a pero la parte de él, la otra parte que tenga para partir. Y hay un ejemplo, parte, digamos, del proceso de ese correcto uso del manejo de la compostera. Yo recuerdo que teníamos más o menos 3 puntos principales que nos garantiza que una compostera se está manejando de manera adecuada. Una, no debe de haber olor. Cuando llegamos a una compostera y está el olor putrefacto, algo pasa ahí. 2, no deberían de haber exudados.
Si uno llega a la compostera y hay demasiada acumulación de líquido, no hay un proceso que esté filtrando adecuadamente, entonces hay mucha sobrecarga de tejido, de material de destrucción. Y tres, no debería de haber moscas. Las moscas, digamos, sabemos que donde hay moscas es porque le estamos generando un ambiente adecuado para que depositen las larvas y después estas larvas se desarrollen y generen la enfermedad. Entonces mira que casi que es fácil, y aquí hablamos de monitoreo, mire, en el caso de una compostera, hasta la compostera debe tener un muy buen proceso de monitoreo como tal, ¿vale? Aquí ya entramos, digamos, en este gran pilar, chequear, vamos a hablar de la detección de enfermedades. Esta detección de enfermedades, es importante saber en nuestras granjas cuándo ocurren los brotes, ¿sí? Los signos clínicos de esos brotes como tal, a qué edad, a qué severidad, ¿sí? Si es, por ejemplo, en el Percebus, si mi desafío es más respiratorio, es más entérico, es mixto, es sistémico, es nervioso. En la parte de diagnóstico, ¿cuáles son los anamnésicos? Hay presencia de tos, hay presencia de estornudo, porque, digamos, si empezamos a cerrar, digamos, la brecha, a cerrar, digamos, ese embudo, cada vez nos vamos a poder tener un grupo de posibles patógenos que me están causando la enfermedad, y es ahí cuando puedo hacer unas intervenciones mucho más oportunas. Pruebas de ¿Qué pruebas utilizar en laboratorio? Si es una PCR, si es una serología, si es una bacteriología, o si hago chequeos en planta de beneficio. Entonces, eso también es importante de que nosotros tengamos esa experticia en generar un muy buen diagnóstico. Digamos, digo, voy a hacer una serología. ¿Qué es lo que quiero mirar acá? ¿Hay respuesta de anticuerpos o no? O si mi objetivo es determinar o detectar el material genético, por ejemplo, el caso de una ileitis, ¿sí? O de un circovirus, o si de pronto en el caso de bacteriología, mi objetivo es aislar la Glasserella parasuis, aislar el Streptococcus suis, para que después de que esté aislado, solicitar un antibiograma y con el antibiograma poder conocer a qué es sensible y a qué es resistente, ¿vale? Entonces, mire que parte también de saber utilizar esas herramientas. Yo puedo inclusive tener un muy buen presupuesto para diagnóstico, me puedo gastar 10 millones, le puedo asegurar que quizás con 2 millones puede llegar a un diagnóstico mucho más certero y que me va a ayudar para poder establecer esta oportunidad de mejora. Y lo otro, en la parte de manejo, poder conocer un poco más de la epidemiología de la enfermedad, ¿sí? Cómo se mueve, dónde se mueve, y tener, digamos, algunos controles. Cada vez los sistemas un poco más automatizados. Pero si nosotros tenemos un buen seguimiento, ¿en qué semana se generó la tos? ¿En qué semana se está generando la mortalidad? Esto me va a ayudar a poder determinar el posible factor que me está desarrollando esta enfermedad como tal. Bueno, la bioseguridad, que ahorita ya profundizaremos un poquito más en eso, y el otro es lo relacionado con la parte del uso de los antimicrobianos, ¿vale? Bueno, aquí colocamos esto, por lo menos nosotros desde la compañía, lo que buscamos es tener, digamos, una serie, digamos, de elementos, de herramientas para poder generar y llegar, digamos, a tener un muy buen construcción de programas sanitarios, ¿vale? Y esto es con un objetivo específico, lograr el máximo potencial productivo. Hoy en día hay excelentes genéticas que ya están hablando de 15, 16 nacidos vivos por parto, pero el reto es poder criarlos, poderlos destetar y poderlos llevar al mercado en un peso adecuado. ¿Cómo vamos a llegar a optimizar ese potencial genético? A través de hacer una correcta capacitación, ¿sí? Y tenemos a las personas que están en campo, tenemos que involucrarlas, ¿sí? Decirles el por qué hacemos las cosas, decirles, entonces, usted tiene que subir la cortina, pero ¿por qué tiene que subir? ¿Por qué tiene que bajar la cortina? Si es de una ventilación natural, si tiene que bajar y subir la cortina 10 veces al día, que él entienda por qué lo tiene que hacer, ¿vale? La parte de anamnésicos, ¿no? Aquí vamos mirando una y inclusive las mismas herramientas que inclusive tenemos para poder llegar, digamos, a mejorar en la parte de capacitación. Por lo menos nosotros tenemos unas aulas virtuales, inclusive hasta el mismo gremio lo tiene por Colombia,
en donde nos ayudan a capacitarnos como tal. En la parte de diagnóstico, ya hoy en día hay apps que nos orientan ciertos diagnósticos. En la parte de bioseguridad también hay cualquier cantidad de listas de chequeo. Digo, ya, ¿para qué inventar más? Digamos, esta de BioCheck es una lista muy interesante, son alrededor de 100 preguntas y nos ayuda a evaluar puntos de bioseguridad interna, puntos de bioseguridad externa. Es online, ya inclusive la hay en español, y esto te da un diagrama de radar que te ayuda a ir evaluando a medida que vas ajustando y mejorando puntos de bioseguridad, poder ir mirando dónde están las oportunidades de mejora, ¿vale? El seguimiento a rastro es también algo muy importante, digamos, lo que podemos hacer en planta de beneficio. A veces dice, no, yo no sacrifico un animal porque me cuesta y solamente por tomar una muestra de pulmón. Yo puedo ir a planta de beneficio y puedo tomar muestras de pulmón para hacer cultivos, por ejemplo, de una PP, ¿sí? O de una actinobacillus subis. Puedo ir a planta y hacer evaluación de intestinos para empezar a mirar desafíos en la parte intestinal, ¿vale? Y en la parte del laboratorio, pues, ya lo decíamos, es el correcto uso de las técnicas. Y algo muy importante que muchas veces dejamos de lado, o de pronto nosotros como veterinarios nos enfocamos es a implementar un programa, pero nunca le hacemos un seguimiento o nunca lo valoramos. Y es algo que va muy de la mano la rentabilidad con la parte de parámetros o técnicos, que es determinar el retorno a la inversión. Si yo voy a implementar un programa de medicación que me vale 10.000 pesos por cerdo, ¿alguna vez ustedes han detenido a evaluar qué retorno están teniendo? O si implementan una vacuna, por lo menos, digo, una porcilis ileitis, y dice, me dice que es muy buena, me vale 4.000, 5.000 pesos. ¿Cuánto me puede dar esa vacuna? Porque a veces pensamos en el gasto, pero no pensamos en la inversión. Entonces, y en este caso siempre es, veamos esto, digamos, a modo de inversión. Si yo invierto 4.000 pesos, es porque espero retornar más de esos 4.000 pesos. Quizás 8.000, quizás 10.000. En algunos casos hemos visto hasta retornos de 20.000 pesos, esto de 90.000 pesos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar y siempre tenerlo presente en el mejoramiento. Yo como productor, yo como veterinario, tengo que trabajar, en este caso es un programa que hemos denominado nosotros CAPIX, para determinar esos retornos a la inversión. Si yo mejoré 5 gramos de ganancia diaria en el precebos, ¿cuánto económicamente me valen? Si mejoré 5 gramos en el engorde, uno dice, 5 gramos eso no es nada. Y si uno se pone quizás al corral y dice, ve, los animales están bonitos, pero a nivel visual no, pero si yo tengo un muy buen manejo de los registros, puedo llegar a identificar esos 5 gramos. 5 gramos en 100 días de engorde, ¿cuántos gramos? 500 gramos. Al precio de la, ¿sí? 500 gramos. Al precio que está hoy en día el kilo de la carne de cerdo, mira la cantidad de plata que estoy empezando a tener. Eso es un negocio de centavos y cualquier centavo que obtengamos va a ser de gran valor, ya sea a través de ganancia, ya sea a través de conversión o a través de mortalidad. Y si estamos hablando del tema de antimicrobianos, que también, yo digo, algunos sistemas ya han empezado que lo han empezado a evaluar, ¿cuánto me gasto yo de antibiótico por cerdo durante el engorde? No sé si alguno de ustedes lo ha valorado. Que diga el programa sanitario de mi lechón, desde el nacimiento hasta el beneficio, me vale 5.000 pesos, 10.000 pesos. O este programa sanitario me vale 20.000. De los 20.000 me gasto 8.000 en biológicos, me gasto 12.000 en antimicrobianos. Entonces, allá tenemos que llegar como tal, ¿vale? Sí, esto es una herramienta, digamos, es en Excel, inclusive es una herramienta que hemos integrado todo esto, la planta de beneficio, integramos el diagnóstico, por ejemplo, invertimos en diagnóstico en las granjas 3 millones, y un ejemplo, yo acá lo analicé y ese resultado fue donde se me paró una carpeta, pero ¿cuándo me he tenido yo a analizar mi perfil o mi dinámica de anticuerpos de micoplasma que hice en el 2021 y digo, ve,
¿Cómo era la dinámica de esta granja en el 2020? ¿Cómo era la dinámica en el 2019? ¿Cómo era en el 2018? Entonces, queda como ese histórico, integra la parte de planta de beneficio y llega, digamos, a analizar, digamos, esta parte que, por ejemplo, comparamos, llámese lote vacunado o lote no vacunado, inclusive lo hemos hecho también con algunos productores, cambió la fórmula de nutrición. Estos 5 lotes fueron con la dieta A, esos otros 5 lotes con la dieta B. ¿Cuál fue la diferencia en ganancia diaria? 10 gramos, 15 gramos, a 15 gramos. ¿En cuántos días de ceba? A tanto precio de kilo vendido, tanto dinero. Esa es la parte del funcionamiento de esta herramienta que tenemos aquí de Capix, ¿vale? No, esta de BioCheck es para bioseguridad. Y hay también, hay varias. Por Colombia tiene su programa de bioseguridad. La Universidad de Iowa tiene un programa que se llama el PADRA. La Asociación Americana de Veterinarios tiene otra. Entonces, hay diferentes. Esta me parece muy interesante. Y como les digo, ya inclusive está en español y nos da una herramienta una lectura muy fácil. ¿Listo? Y algo también que inclusive es de MSD, pues esto es aquí como llegó una primicia que esperamos en unas próximas semanas poder compartir, es cómo hacer una necropsia. Porque muchas veces arrancamos de ahí. Y yo siempre invito, el animal se murió, saquémosle el mayor valor a ese cerdito que se murió. Examinámoslo, la parte respiratoria, entérica, esto, para que nos dé valor para poder determinar que es este video, que de hecho ha sido elaborado por, para mí, uno de los mejores patólogos que hay a nivel global, doctor Joaquín Segales, en donde... Buenos días a todos y a todas. En esta sesión lo que vamos a realizar va a ser la necropsia del cerdo, una necropsia ordenada, sistemática y completa. De hecho, tenemos cómo se realiza la necropsia y la evaluación de cada uno de los órganos, ¿vale? Solamente lo quería más o menos aquí para traer y esperamos, digamos, obviamente, parte de generar esa habilidad en la realización de necropsias, porque ya no nos podemos reunir para hacer necropsias, entonces por lo menos ustedes tengan el video. Porque lo hemos eutanasiado o porque ha muerto recientemente. Por lo menos que ustedes tengan el video y se aprenda a hacer la necropsia a nivel de campo. Que si la queremos ver todas las semanas o una vez al mes, hacemos el repaso. Que podrían quedar más o menos disimuladas con la cantidad de sangre. ¿Cómo? No. Es aquí solamente quería ver algunos apartados del video, por lo menos mira que aquí tenemos aquí la parte del intestino, aquí tenemos el vaso, aquí tenemos el estómago. Digo, estamos haciendo unos ajustes para poderlo entregar y ponerlo al servicio de ustedes. Es un video que dura 1 hora y media. Inclusive la invitación es por lo menos una vez al mes juntar el equipo y ver el video, y de verdad que desarrollamos esa habilidad. Yo creo que en septiembre, Dios mediante, ya lo tenemos rodando. Una llamada el 15 de septiembre. Perfecto, listo. No, y algo también que debe ir acompañado es los registros y también saber diligenciar los registros. Entonces, porque hacemos una necropsia y cuando vamos a granja vemos los registros que dice Glasser, Haemophilus, Salmonella, y lo que tenemos que anotar en los registros es los hallazgos macroscópicos, policerositis, hidropericardio. Esto es lo que a nosotros como veterinarios nos va a orientar para saber qué muestras tomar y demás, ¿vale? Entonces, de ahí parte todo, digamos, ese engranaje, pues, de hacer un muy buen diagnóstico. Y aquí ya entramos, digamos, a la parte, pues, ir vinculando aquí, como decía, la parte de salud intestinal. En salud intestinal hay diferentes patógenos y, de hecho, no solamente enfermedad intestinal o deterioro de la integridad intestinal solamente a causa de los patógenos, sino también, algunas veces puede ser a causa de las dietas, de la nutrición, ¿sí? Quizás si no hay una buena relación o quizás si una dieta
para preinicio no va quizás con el porcentaje de lactosa adecuado, de fibra adecuado, o si tenemos micotoxinas, que también no estamos, digamos, pues, como al margen de las mismas. Entonces es importante tener en cuenta el ambiente, que también si hay un ambiente con demasiado frío, puede ser un factor desencadenante de las diarreas, por ejemplo, en los cerditos lactantes. Entonces es poder comprender en la evaluación de la salud intestinal, poder tener en cuenta todo este tipo de cuestiones, la nutrición, el manejo, el ambiente, los animales, ¿sí? Si son de una misma edad, si estoy mezclando animales, dónde están ubicados, y ya patógenos, aquí está por lo menos salmonella, colitis, circovirus, clostridium, y pues la itis como tal. ¿Listo? La siguiente. Aquí hay una lista de estas enfermedades, y nos vamos un poco más al detalle. Aquí vemos desde la maternidad hasta el engorde, toda la línea de crecimiento y los patógenos que se van viendo dependiendo de esa edad. Desde un coli, que se puede generar desde el día 1, día 2, día 3 de vida, hasta una leucemia o salmonela que puede llegar hasta el momento inclusive que se va a planta de beneficio. ¿Listo? Entonces también el conocer la enfermedad y conocer su epidemiología nos va a ayudar para poder orientar cuál es ese posible patógeno como tal. ¿Listo? Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, presentaciones de diarreas en lactancia. Muchas veces tenemos esos problemas cuando tomamos una muestrica, mandamos al laboratorio, hacemos un antibiogramo. Para el caso de coli, hacemos una solicitud de tipificación para saber qué tipo de coli es, ¿vale? Mira las condiciones como tal, ya ahí tiene que ver mucho el tema de manejo, calefacción, el tema del encalostramiento, ¿vale? Entonces vemos que un punto clave es un buen diagnóstico del problema. Y el diagnóstico no es solamente mandar muestras al laboratorio. Un diagnóstico también es evaluar mi sistema, evaluar mi temperatura, evaluar mis procesos de limpieza y desinfección. Entonces, lavamos la sala, ustedes después hacen una revisión de estas salas para mirar si hay materia orgánica, si quedó bien lavado, si está bien desinfectado, si están utilizando las dosis de detergente adecuado. Eso hace parte de diagnóstico, ¿vale? Señora. Digamos, yo tengo un cartón, ¿cierto? Y en ese cartón yo tenía antes una ventana. Cuando a esas ventanas les vamos a darle despeta. ¿Alimento? Sí, les cambiamos el alimento, les dio diarrea y la gestantes normal. Pues con el coro, pero ellas sumaban de la misma agua y pasó como el domingo, siempre que se quedan alimentos, pasaba que les daban bien. Todo muy ligado, y cuando hablamos de salud intestinal, hablamos de integridad intestinal, y hablamos del microbioma, o escuchamos del microbioma, el microbiota. Entonces, el intestino, digamos, en frente a una dieta, él va asociando, digamos, qué tipo de proteína está pasando, digamos, por esa mucosa intestinal, y si hay un cambio abrupto sobre ese contenido, puede desestabilizar esa integridad intestinal. Entonces, puede que se aumenten los niveles de coli o los niveles de salmonela, dependiendo del patógeno que esté presente. Entonces, no, ahí es, digamos, ahí es cuando quizás empezamos nosotros a mirar los errores. Dice, listo, tengo diarrea, lo voy a poner un antimicrobiano. ¿Cuál es la raíz del problema? La nutrición. Entonces, a la cerdita primeriza, tengo que garantizar su alimento adecuado que viene consumiendo. A la cerda gestante o cerda lactante, tengo que garantizar el alimento que ella debe consumir. ¿Para qué? Para que no se me desestabilice y se me afecte esa integridad intestinal. Porque ese es casi también parte de los pecados que empezamos a cometer. Nosotros generamos los problemas y terminamos, sí, corrigiéndolos, pero no los corregimos de raíz. Entonces, vamos a vivir con el problema siempre. Pero si nos vamos a distinguir, tú ya lo tienes identificado, a cambio la nutrición ya ahí es cuando empieza. Entonces, busco la manera
en este caso, de cómo organizo mi sistema, mi flujo de animales, mis instalaciones, para que cuando las tenga que juntar en un módulo determinado, no vaya a suceder este tipo de cuestión. ¿Vale? ¿Respondida? Bueno, aquí algo también relacionado con la parte de ese diagnóstico en la parte de lactancia es también valorar, un ejemplo, el manejo, digamos, de los lechones. Entonces, si yo quiero tener un buen control de coli, ¿por dónde me voy? Por la prevención, la vacunación, ¿vale? Y esto es, digamos, vacunar la cerda no me va a solucionar el problema, porque yo vacuno la cerda y los anticuerpos, el lechón, ¿por dónde los va a adquirir? Vía calostro. Si yo a este lechoncito no le garantizo un buen consumo de calostro, por bien vacunada que me quedó la cerda, no quiero inmunizadas. Hoy en día, el reto que tenemos, camadas de 16, 17, 18 lechones, si no hacemos un buen manejo de la maternidad como tal, de seguro los 5 primeros, los 6 primeros que nacen, alcanzan a consumir sus 200, 250 gramos de calostro durante las primeras 24. Y el que empezó a nacer en el orden 10, 11, 12, 16, ese pobre seguramente la llevó mal y no le quedó, digamos, consumo. Entonces, ahí entra a trabajar mucho el manejo de los lechones en maternidad. Tengo que empezar a hacer escalonamientos. Me nacieron los 7 primeros, tomaron calostro, les toco la pancita, ya están llenos, los encerré. Le doy paso a los 7 siguientes y los voy rotando con el fin de garantizar de que todos tomen un adecuado calostro. Entonces, mira que todo va de la mano, ¿vale? Entonces, una buena vacunación, un buen encalostramiento, que esto es lo que llamamos como tal la inmunidad lactogénica, ¿listo? Y también, inclusive, el vacunar las cerdas. Hay programas de vacunación, digo, la mayoría de los programas de vacunación en las hembras, hay veces están casi como sobre el día 100 de lactancia, día 105. Recuerde que hay algunos receptores que más o menos empiezan a aparecer, la cerdita empieza a llenar la glándula más o menos como el día 95 del día 100 de vida. Si ustedes se ven, ya la ubre empieza a llenar. Y en esa ubre hay receptores que van a agarrar anticuerpos. Entonces, si yo vacuno la vía al día 100, cuando ya la cerdita está llenando ubre, seguramente ya estoy colocando la vacuna un poquito tarde y en ese calostro no va a ir una buena cantidad de anticuerpos. Por lo menos nosotros ponemos una meta y decimos, por ahí sobre el día, casi que sobre el día 90 de gestación, es el, digamos, 90-95 de colocar esas vacunas en maternidad, para tener el tiempo suficiente de que cuando la cerda inicie su llenado de glándula mamaria, tenga una muy buena acumulación de anticuerpos y por lo tanto, estos chiquitines cuando nazcan, un buen consumo del mismo, ¿vale? Bueno, y aquí el éxito del programa de vacunación en las cerdas, decía, conseguir el mayor nivel de anticuerpos en la cerda, y esto, ¿cómo se hace? Lo que les estoy comentando. Vacunar la cerda realmente el momento adecuado para que el calostro vaya muy rico de ese contenido. Y conseguir la mayor cantidad de consumo de calostro por parte del lechón. Hay otro en el caso de las diarreas en maternidad, son de causas multifactoriales, hacer patología, manejo, el tema calor, frío, la nutrición, el ambiente, higiene, etc. Todo esto es lo que tenemos que incluir en ese diagnóstico, en ese checklist para empezar a evaluar, ¿vale? Aquí, digamos, lo que también vemos en campo, una doble maternidad, miramos y aquí tenemos que empezar a hacer, digo, todos los sentidos desarrollados, huelo, si hay algún olor defectuoso, la visión, mirar a ver si detecto diarreas, digamos, en las jaulas, la consistencia y la diarrea como tal, el color de la diarrea, así es. Yo digo, veo y hay 3 colores diferentes de diarrea. Pues aquí ya hay más de un patógeno como tal, ¿vale? El pH, digamos, porque nos orienta si es más ácido, si es más alcalino, puede ser una bacteria o puede ser un virus. Y también aquí en maternidad hay prácticas que, digamos, yo desde mi ejercicio cuando estaba en granja,
nunca las llegué a adoptar porque nunca me sentí convencido en eso, por ejemplo, de colocar un antibiótico al momento del nacimiento. Nació el lechón y o penicilina o una cefalosporina. Que estamos aquí induciendo casi que la resistencia. Yo aquí tengo que trabajar es con el calostro. El calostro es la primera protección que tiene el lechón. Yo personalmente, y cuando estoy en campo, yo nunca lo llegué a utilizar, precisamente porque parto de ese principio. Digamos, el lechón nace, me dice, el intestino está totalmente limpio. Tengo que garantizar, digo, su primera vacuna es el calostro. Si el lechón se encalostró bien, no tendría por qué. Y siempre he pensado que el colocar antibiótico al día del nacimiento, porque a veces quienes son quienes patrocinan más estas prácticas son los mismos operarios, es ocultarle las deficiencias que ellos tienen en el manejo del lechón. Una mala desinfección de tijeras, una mala desinfección de la sala, una mala desinfección del hilo si llego a ligar ombligos. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a revisar. Y si estamos hablando de uso prudente de antibióticos, ahí es cuando yo digo antibiótico para afuera. Y eso que yo creo que ya antes veía un antibiótico el día 1, día 7, día 21. A mí eso era lo que me, a veces cuando yo estaba en campo, la parte comercial, y yo vi estos laboratorios y yo decía, yo odio los laboratorios porque vienen aquí a vender. Y yo digo, yo no necesito que, pues sí que me vendan porque me ofrezcan soluciones, pero para mí esa no es una solución, que finalmente, no sé, implementé el programa, pero aquí el beneficiado es quien me está vendiendo el antibiótico, al menos de que tenga un problema, ¿sí? Pero siempre lo vi de esa manera. Entonces ya, yo hoy en día que estoy aquí en este lado, lo que busco es, digamos, junto con el equipo, poder brindar soluciones que realmente sean de valor para los productores. Lo que les decía el programa, de integrar un buen diagnóstico, cómo hacerlo y demás. ¿Listo? Es ser más exacto. Hay veces se podría colocar de manera profiláctica, pero digo, yo digo que esas prácticas deberían de irse recogiendo. Y hay otros estudios, inclusive, y otra cosa es que si coloco antibiótico al día 1, el antibiótico me mata, digamos, a nivel intestinal quizás lo malo, pero también me mata lo bueno. Acordémonos que en el intestino hay flora benéfica y demás. Ahí por lo menos yo soy más partidario, por ejemplo, de los probióticos, de este tipo de cuestiones que ayudan a enriquecer esa flora benéfica normal. Y sí, y también hay veces colocamos un antibiótico de manera profiláctica al momento del destete. Y hay sistemas que es antibiótico en un lado del cuello y al otro lado la vacuna. Y resulta que ya hay estudios ya están soportados científicamente, que ese antibiótico, inclusive ya sea parenteral o ya sea en el alimento, me afecta la respuesta inmune. Me disminuye los niveles de hemoglobina G y me disminuye los niveles de células TH4, que son los que ayudan a esa respuesta inmune. Entonces después dice, la vacuna no funcionó. Y uno entonces empieza a ver esos detalles y me dice, aquí puede estar afectando algo. Inyectada, entra a jugar una vez. Sí, no, en el recién nacido sí, como yo digo, ahí afecta y seguramente ahí hay coli y seguramente estoy también barriendo ese coli, entonces va a quedar más desprovisto ese intestino. No, y ahorita aquí tengo una imagen, de hecho, y vamos a mirar lo que hay en el intestino, esa microbiota intestinal, que eso es bueno que haya. Por eso todo es un equilibrio, en la vida todo es un equilibrio, y nosotros tenemos que mantener un equilibrio hasta allí en el intestino, ¿vale? Ahora, frente a los antibióticos, tampoco estoy diciendo que no utilicen un antibiótico intramuscular. Si lo necesito, porque yo sé que me va a ayudar a reducir el problema sanitario que tengo respiratorio una semana después, guardemos un tiempo por lo menos mínimo de 3 días entre la aplicación del antibiótico intramuscular y la aplicación de la vacuna. Es mirar y hacer ese tipo de manejos como tal, ¿vale? Mirar esa imagen y el video, ahí ya no se usan de escuela, entonces ya al corte de correr, ¿no?
No, pues esa ya es la tendencia y eso depende de los sistemas. Pero sí está, ya no es escolar. No, este es un sistema de 1.700 hembras y ellos no descolan. Inclusive lo que se busca es cada vez manipular menos al lechón. Entonces, porque yo antes lo descolaba, se castraba, que el ombligo, y pues no, No afecta por la hay, digamos, sí, yo digo, no voy a decir que no vas a haber problemas, sí pueden haber, pero si tú tienes un problema de densidad, ahí va a haber un problema. Es importante tener un enriquecimiento ambiental acompañado de esto. Ahí entra a aplicar todo el tema del bienestar animal y que le vamos a ponerle el enriquecimiento. Si colocamos unas pelotas, unas cadenas, pero bien manejadas, porque a veces uno dice, no, yo le puse allá unas botellas, unas pelotas, pero uno las ve allá en la área sucia, llenas de estiércol, pues no es ponerle la pelotica, sino buscar ellos con qué se interactúan mejor. De mordedura. Exacto. Inclusive hay las dietas también, hay veces lo asocian también con deficiencia de sal. Como todo, hay muchos factores que pueden llegar a desencadenar. Pero, un ejemplo, aquí un tema importante es el manejo de la densidad. Lo que dices, el estrés. Si el cerdo está yo creo que nos pasa a nosotros estamos estresados y no sabemos qué hacer. Vamos agarrando todo lo que tenemos a la mano, pellizcamos al vecino. Entonces es cuestión de ese manejo como tal, ¿vale? Ya. Me regala la próxima. Ahí, ya. Y aquí entro, digamos, para empezar a contar, digamos, así que una historia. Hay veces con algunos patógenos que ya, a veces creemos que tenemos todo solucionado y de pronto no vamos más allá, por ejemplo, de lo que queremos. Y nosotros decimos, ven, se hace un diagnóstico, ve, en este caso, algunas diarreitas, o veo que los cerdos empezaron el peso está disparejo, veo que los animales empezaron a colear, algunos animales más blanquitos, pero tengo una ganancia de 1020 gramos. Entonces, me quedo ahí. Entonces, cuando es la invitación, digamos, de tratar de ver, digamos, no solamente la punta del iceberg, sino ver también lo que está aquí detrás, que muchas veces es lo que más me está impactando. Y aquí, regalo la próxima. Y aquí está un ejemplo, la cuestión relacionada, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la leucemia intracelulares, la enfermedad ileitis. Vemos la enteropatía hemorrágica porcina, la adenomatosis intestinal porcina, la enfermedad clínica. Vemos esa diarrea sanguinolenta, que generalmente se hace más evidente cuando en las cerdas de reposición, ¿vale? O hay veces hasta en la ceba, y hay veces hasta inclusive nos ha matado, me llegan las cerdas de reposición, de la genética, me llegaron de 70 kilos, cada cerda 2 millones de pesos, 1.500.000, y un desafío de ileitis, se me llevó la cerda o se me llevó el macho, ¿vale? Y es quizás ahí cuando dice, pucha, pero mira que nomás, entonces, y lo que no vemos es la enfermedad subclínica, que nos está afectando la reducción de la ganancia, el incremento de la conversión, el incremento de la variación de peso y van a haber más cerdos cola. Y esto dice, la variación de peso, si yo hago el desposte, quizás el precio del mercado de un lomo, de un cerdo que se fue a canal de 100 kilos, versus un lomo de un cerdo que se fue de 80 kilos va a ser diferente, ¿vale? Entonces mira que ahí empieza a tener valor ciertas cuestiones. ¿Sí? Y que teniendo en cuenta que los adultos ¿qué recomienda para evitar la situación de ¿Qué se recomienda para mejorar la salud intestinal de los lechones para no colocar antibióticos? Porque mira, uno, un correcto encalostramiento. Dos, una correcta limpieza, desinfección de las instalaciones.
en lo posible, un correcto vacío sanitario. Para eso nos ayuda a cortar la circulación de las enfermedades. Y otro, ya si yo quiero suplementar, hay el tema, los probióticos, por ejemplo. Si yo quiero mejorar esa integridad, preferiría hacerlo, digamos, por ese lado, ¿vale? Bueno. Entonces estamos acá, lo que vemos, digamos, aquí en el iceberg, y esto es lo que realmente no vemos. Y vamos a ver unos ejemplos, realmente es una cantidad de dinero lo que estamos empezando a ver, por lo menos nosotros que estamos, por ejemplo, empezando a trabajar mucho el tema de el control de la itis. Todos los programas de medicación de los cerdos gordos llevan antibióticos para el control de la ausonia. Creo que, no sé, ustedes me corrigen si de pronto sus granjas alguien no lo hace, pero va una tilosina o va quizás una tilmicosina, pero a un antibiótico casi que pensando en ese problema. Y son pulsos cada 2 semanas, ¿sí? De pronto en 2 o en 3 periodos del engorde, y tenemos en la mayoría de los casos hacen un retiro de los antimicrobianos por temas de tiempo de retiro. Y es ahí cuando muchas veces empiezan los desafíos sanitarios, muertes súbitas al final del engorde, presencia de diarreas. Entonces ahí es cuando empieza a aparecer este enemigo silencioso, ¿vale? Ganancia media diaria. Incremento de la conversión, incremento de variación de peso, lo que eso también tiene valor. Entonces, cuantifiquemos en dinero ese tipo de cuestiones. Y hablando aquí de la lausonia, me salto un ejemplo, hay presentación crónica, presentación aguda de la enfermedad y la presentación subclínica. Yo acá me voy a detener solamente en la presentación subclínica, ¿vale? Que puede estar, digamos, sobre la semana 6, 7 de vida y puede estar hacia el final del engorde. ¿Por qué aquí al comienzo no? Porque las cerdas desarrollan a través del calostro, transfieren inmunidad pasiva. Entonces, generalmente, la inmunidad pasiva llega hasta la 5ª o 6ª semana y si hay desafíos al final del preseos, pues se va a generar la contaminación y la enfermedad va a afectar principalmente en la parte final del engorde, ¿vale? Y aquí que vemos el animal clínicamente normal, crecimiento reducido, aumento de conversión y tamaños de variable de peso. Entonces, y también inclusive yo digo, siempre que yo tengo o dudo de una enfermedad es poder ampliar, porque a veces vemos en los engordes animales pálidos, desmedrados, llega circovirus, y uno dice, porque si y hay veces uno llega y se enfoca en circovirus, venga miro pulmones, venga miro ganglios, sí, los ganglios están inflamados, pero nunca abren un intestino para poder ver qué puede estar, cómo está esa mucosa. Cuando mandamos una muestra de intestino para histopatología para mirar cómo está esa calidad de las vellosidades. Esa es la invitación para empezar a buscar y a explorar este tipo de patógenos, que digamos, es una bacteria que entra vía oral, coloniza intestino, principalmente la parte del ilion, y es un animal aparentemente buen peso, unas heces blandas, y dice, pues, sí, 1020 gramos de ganancia diaria, pero ese cerdo puede llegar a, si fueran 1040 gramos, 1050 gramos, esos 30 gramos en 100 días son 3 kilos, a 7.000 pesos, 20.000 pesos. Entonces, el precio es tan bueno que hay veces ni le ponemos, dice, no, yo estoy ganando dinero, no quiero seguir ganando dinero, esos 20.000 no me interesan. Entonces, es empezar, digamos, a mirar esas oportunidades, ¿vale? Y aquí ya, esto es, digamos, de empezar a mirar el cuadro clínico, mirar la parte de intestinos, lo de la mucosa, cómo está esa mucosa, mire, nomás acá creo que esta es una mucosa, condiciones normales, y una mucosa que hay inflamación. ¿Qué podría uno pensar de este tipo de mucosa? La nutrición en los costos de producción, ¿cuánto corresponde? 75, no, 75-80%. Y si tenemos un intestino lesionado, la cantidad de dinero que estamos perdiendo por no tener un correcto aprovechamiento de esos nutrientes como tal, ¿vale? Aquí vemos, mira, intestinos de ver, mira, aquí ve uno intestinos, esto ya es tanto de duodeno, yeyuno, ilion,
y vemos el aspecto cerebroide, si uno lo palpa, inclusive también cuando ya empieza uno a tocar, dice, esto está grueso, porque ya también cuando ya se va cogiendo con esa habilidad, se va uno de diferencia. Mira, aquí ya lo ve uno por la luz. ¿Esta luz se puede apagar? Entonces mira que es un poquito más engrosado. Esto es, digo, ahí es donde yo digo, lo que se me murió, saquémosle valor a eso. Y es casi por lo que decía, la invitación de poder tener este material, este video de necropsia para nosotros mirar y explorar y grabarnos esa memoria. Aquí mire un cuadro clínico, hubo una diarreíta aquí, estas características, y de este cerdito de Persebos, lo veíamos bien, el del cerdito se ve como bonito, ¿sí? Se sacrificó y mira esa calidad de intestino. Ya aquí uno ve, ya hace como aspecto como de manguera, no sé. Y al abrir, mire la mucosa cómo estaba. Y en condición corporal, se veía como bien, ¿vale? Entonces, de ahí viene la parte de diagnóstico laboratorio, donde tenemos desde evaluar esas lesiones macroscópicas a través de una histopatología, la PCR cuantitativa. Es importante en este caso, por lo menos para el caso de la Ausonia, tener la PCR, digamos, pueden haber PCRs convencionales y PCR cuantitativa. La PCR, ¿cuál es el objetivo? Determinar material genético. Pero cuando es cuantitativa, me ayuda a determinar la carga, en este caso la carga bacteriana. Ya, inclusive, se han llegado a investigaciones en el caso de ileitis que dependiendo de la carga bacteriana, ya asocian cierta cantidad de gramos de pérdida de gramos de ganancia diaria. Por ejemplo, si es de 10 a la 9, alrededor de 180 gramos. Pero hay estudios que en algún momento los podemos también mirar, si hablamos un poco más en profundidad del tema. Algo muy parecido con lo que hablamos de micoplasma. Dice que hay muchos estudios que dicen el 10% de grado de lesión del pulmón representa alrededor de 37 gramos de ganancia diaria. 20% de lesión del pulmón, alrededor de 70 gramos, y de ahí para arriba. Lo mismo pasa en el tema de la Ausonia. Entonces es importante hacer ese análisis cuantitativo, PCR, y pues también está la técnica de detección de anticuerpos, ¿vale? Y hay otras técnicas, nosotros esperamos, hay una técnica que se ha desarrollado un equipo de Brasil que es la espectrometría de flujo, que esperamos, un ejemplo, es un poco más económica que una ELISA y es parte también de poder tener esa herramienta para empezar a trabajar un poco más en este tipo de diagnóstico. Porque cuando nosotros utilizamos antibióticos en el alimento, es difícil encontrar, porque está el problema enmascarado. Y si tenemos un antibiótico de base como promotor, va a ser complejo. Entonces, mire que hay veces son las dificultades que empezamos a tener en la industria, inclusive en la parte de diagnóstico, ¿vale? Bueno, aquí ya he hablado, un ejemplo aquí, serología de ELISA, lo que hacemos en campo. Este es un ejemplo, por ejemplo, una serología de ELISA. Mira aquí positivo las últimas semanas. Mira aquí una prueba de PCR. Mira aquí por lo menos hicimos pruebas pool y de 4 PCRs hay 3 positivas. Mire, hay serología, PCR positiva. Mire que ya vamos encadenando el diagnóstico. Y si vamos a ver lesiones, que puede haber, aunque estos no es de este caso particular, pero es de coger este tipo de muestras. El video nos dice cómo tenemos que tomar la muestra, qué muestra enviar, en qué condiciones enviarlas. Y una histopatología, ¿qué me puede decir? Ilion. En algunos segmentos evaluados se observa moderada enteritis caracterizada por la presentación de cambios hiperplásticos de los enterocitos y reducción de las células caliciformes. Ahorita vamos a ver la importancia de estas células. En la capa epitelial, aquí dice vellosidad, las vellosidades, más. En algunos casos dice reducción del tamaño de las vellosidades intestinales, atrofia de las vellosidades intestinales. Y cuando hablo del tema, yo digo las vellosidades que son. Yo digo, son como tener la mano abierta y cada dedo es una vellosidad, ¿vale? Y la idea es que esas vellosidades estén lo más grandes posibles para que el área de absorción de nutrientes sea mayor. Pero cuando esas vellosidades son del tamaño aquí, digamos, se me atrofiaron, son de este tamaño, ¿qué pasa? La absorción de nutrientes la estoy disminuyendo porque va a haber menos espacio como tal, ¿vale? Bueno, aquí ya también, pues esto ya es a nivel de campo, de poder ver, esto es algo de ver este tipo también de lesiones, digamos, sintomatología respiratoria.
Entonces, digo, es el poder de observación también a nivel de los diferentes sistemas, en qué semana está ocurriendo, ver también, quizás me enfoco aquí en el tema respiratorio, pero si me pongo a mirar áreas por ahí de heces líquidas, heces sueltas, también las voy a encontrar, ¿vale? Y lo mismo en animal rosadito, en animal mucho más pálido, y mira la dificultad respiratoria que tiene como tal. ¿Listo? La toma de muestras, esto hace parte pues, del diagnóstico dentro de ese chequeo, ¿vale? Aquí para generalmente cultivos bacteriológicos, la parte, hablamos del diagnóstico en planta de beneficio, entonces hay que hacer una muy buena evaluación, saber si es una lesión crónica, una lesión aguda, qué tipo el grado de lesión. Entonces, esto también nos va a orientar sobre cuándo puede estar el problema y lo puedo correlacionar con mis serologías, ¿vale? Lo correlaciono sobre cuándo empieza la tos. Mira que estoy integrando y eso se trata. Si tengo, es como un rompecabezas de organizar la fiesta en la parte adecuada para tener la fotografía o la imagen de la mejor manera, ¿vale? Las serologías, mira, por lo menos el laboratorio manda algo, digamos, una información en bruto, pero lo importante es también coger esta información y verla de esta manera, para ver en dónde está la seroconversión, ver qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son esos títulos, ¿vale? Mira aquí, por ejemplo, en el caso de ileitis, aquí hay, entre la semana 13 seguramente está la infección, más o menos 2 o 3 semanas hay seroconversión, o sea que desde la semana 18 seguramente empiezan los animales a colearse, a verse más pálidos, el consumo puede que se disminuya, en este caso, por ejemplo, de la Lawsonia. Entender toda esta cantidad de variables que hay dentro del sistema, en preseos, el estrés, el frío, la humedad, mira aquí ya en el levante micotoxinas, múltiples orígenes, superpoblación. Estos múltiples orígenes lo vemos también muy común en algunas zonas donde tengo 2 granjas de cría o yo soy un cebador y compro lechón a 2 o 3 orígenes diferentes. Vas a tener tu vida complicada mientras que tengas este manejo, te estás complicando la vida. Así el animal dice, no, pues la genética es buena. Digo, eso es como cuando mandamos a inicio de año nuestros hijos al jardín, de hecho, esa primera semana, de hecho, 2 semanas después todos están con gripa, precisamente por esta cuestión. ¿Señor? Sí, aquí Pasteurella micoplasma, PP, influenza, sobre todo al final. Aquí, bueno, me falta la parte entérica de la Lawsonia, Salmonella, aquí está como Haemophilus, APP, influenza. Bueno, aquí sí está la acelera para Swiss, ¿vale? Y también algo muy importante acá, la duración de inmunidad. En el tema de los biológicos, no, yo digo, compren ustedes el biológico, no es decir, hoy compren este, cojan un biológico y revisen la duración de inmunidad. No es lo mismo 17 semanas de duración de inmunidad para circovirus que tener 21, que tener 20. Esas 3 semanas, esas 4 semanas te valen un montón. En épocas del paro, cuando tuvimos que represar los animales, ahí es cuando nosotros empezamos, es que yo saco los animales a 140, 150 días. No, con esa inmunidad me alcanza. Pero nunca estamos exentos de ese tipo de situaciones. Entonces, si tenemos una muy buena inmunidad, una muy buena duración de inmunidad, yo voy a estar mucho más tranquilo, ¿vale? Y aquí algo más, el tema de micotoxinas. Entonces, que las dejamos de un lado, pero mire ese universo de posibles micotoxinas. Esto es un póster que encontré en la web de Oltec. Me gustó porque mira que en el proceso de la toxina, hay el daño hepático, hígado graso, perfil de citoquinas alterado. Las citoquinas hace parte de esa respuesta inmune, de desarrollar respuesta inmune. Mira, pobre inmunidad por mediación celular. Entonces hay veces, tengo el problema sanitario, la vacuna no me está funcionando. Has chequeado la parte de nutrición, has chequeado la posibilidad de parte de micotoxinas y de pronto se ve en maternidad, hay esplandia, hay vulvitis o alguna sintomatología que puede ser evidente frente al problema. Entonces, es importante tenerlo. Entonces aquí, mire todo lo que comprende chequear entre estos 3 pilares que estamos hablando entre el programa de reducción de antibióticos. Entonces, importante cuantificar qué cantidad de antibióticos estamos utilizando. Eso lo podemos hacer de varias maneras. Hay algunos inclusive programas. Este es de una empresa española, Picture Europa, un programa
Sanitrax, que ayuda a cuantificar esa cantidad de uso de antimicrobianos, ¿vale? Y como todo, la importancia siempre es sacar el ROI. Yo creo que como productores, pues yo tengo negocios porque quiero ganar dinero, pero también yo le digo a mis colegas, nosotros como veterinarios también tenemos que empezar a vender, a decir, mira, veamos las cosas no como un gasto, sino veámoslas como una inversión, en todo sentido, ¿vale? Aquí ya pasamos al punto de mejorar, que es donde desarrollamos ese plan de acción. Ese plan de acción vamos a mirar si a través de un programa de vacunación, programa de bioseguridad, mejoramiento del ambiente, o el tema de tratamientos antimicrobianos. No estamos hablando que vamos a erradicar, hacer un uso prudente, y estos tratamientos, una prescripción solo si es indicado, ¿vale? Evaluar si es curativo, metafiláctico, profiláctico, el fármaco, que sea pues un espectro realmente enfocado. Por ejemplo, yo me voy a la parte entérica, que es como en lo que nos centramos. Es que yo pongo estos 3 antibióticos que le pegan a estos 4. Si yo tengo la oportunidad de manejar un patógeno a través de la vacunación, lo manejo, y así, si tengo, si voy a utilizar un antimicrobiano, por ejemplo, para el caso de Salmonella, pues voy a utilizar un antibiótico más específico para ese patógeno, ¿vale? La importancia de la dosis, duración, regla de los 3 derechos, que es el tema de pues, la dosificación, la duración del espectro y la vía de administración. Aquí verá la vacunación, si hay una vacuna disponible, venga, siempre y cuando evaluémosla, y si podemos, súper interesante. Y ahí tengo que también, no es colocar la vacuna por vacunarla, sino cómo desarrolló este proceso, esta estrategia de vacunación, en cuál es la población de riesgo, qué formulaciones están disponibles, vía de administración. Pues hoy hay día programas, 2 dosis, 1 dosis, bivalente, unido, bueno, hay diferentes posibilidades. En este caso, una vacunación intradérmica. Aquí va la 2, aquí se colocó micoplasma, aquí está circovirus, no hay uso de aguja, hacia allá vamos. Hoy en día, digamos, ha sido un programa que tenía muy buena aceptación, los resultados son espectaculares, porque hay la respuesta o la generación de los anticuerpos es una vía diferente. También, bueno, aquí ya un poco empezando la parte entérica, estos son cerdas de reposición, las vemos a veces muy bonitas, pero son en el caso de la ileitis, son las propensas, por ejemplo, para desarrollar ese tipo de patología, de lesión, ¿vale? Que uno las ve ahí bien, pero otro puede que en la mañana estén bien y en la tarde diarrea sanguinolenta y en la noche se me murió, porque realmente así es el curso de la enfermedad. Este tipo de diarrea es como lo vemos, y hay veces hasta que inclusive vemos le puse un antibiótico, y yo dice, yo tranquilo, digo, yo veo esto, yo digo, tengo que empezar a evaluar todo mi sistema, porque si esto me está dando en un cerdo, no quisiera imaginar cómo está la salud intestinal del resto de la población, ¿vale? Y créeme que hay veces esto pasa inadvertido. Entonces hay que, o hay veces, el operario sabe que tiene tirosina, fue el inyectó y listo. Ahí es importante la comunicación también. El tema de los manejos. En climas calientes utilizamos las piscinas. En un problema entérico, la epidemiología o la forma de controlar la enfermedad ser un poco más, porque si tiene diarrea y hay Lawsonia o Salmonella, pues la contaminación va a ser mucho más rápida. Mira aquí, por ejemplo, lo que vemos en campo. Mira, aquí vemos la cadena ganglionar, mira los ganglios. Y aquí cada ganglio tiene una serie, digamos, aquí de comunicación con la parte del intestino. Se dice que el sistema inmune del cerdo, el 70% está ligado al intestino, lo que llaman el famoso GALT, el tracto gastrointestinal ligado al sistema inmune. Y mira aquí la inflamación que hay en estos ganglios. Mira cómo están congestionados aquí en la parte del mesenterio. Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí en la mucosa? ¿Vale? Y aquí solamente una foto, mira aquí, nódulo linfático, y mira cómo está conectado por debajo con, esta es una vellosidad intestinal, una cripta, y mira cómo está comunicado el sistema inmune con esto. Entonces también decimos, hay una
Afectación intestinal. Si no hay una buena absorción de nutrientes, el animal no es capaz de desencadenar una correcta respuesta inmune. Un problema entérico puede llegar a exacerbar inclusive un problema respiratorio. Y de seguro ustedes han visto algunas publicaciones que ven cómo está ligado la salud intestinal, la salud respiratoria y inclusive con la parte nerviosa. Aquí vemos, digamos, aquí hay dos cortes. Este es el lumen intestinal. Aquí lo vemos de manera normal. Aquí tenemos células caliciformes. Mira, las células caliciformes producen mucina, que es una especie de capita que está recubriendo aquí la mucosa. Va a tener una función protectora. Mira que aquí hay diferentes patógenos. Aquí hay protozoos, Lawsonia, microbioma normal, ¿vale? Que esto es lo que debería de haber. Pero cuando se rompe este equilibrio, mira que ya no hay presencia de células caliciformes. En este caso, en el caso de la Lawsonia, invade los enterocitos, no hay crecimiento, maduración de los enterocitos, no hay producción de mucina porque no hay células caliciformes, y al no haber producción de mucina hace que el campo de acción de este patógeno, porque ya es prácticamente el 70-80% de la población ya es mala, ¿sí? Entonces empieza a generar la lesión y la afectación pues, de las vellosidades intestinales. Entonces, mira cómo se empieza. Y en estas condiciones, la absorción de vitaminas, la absorción de ciertos minerales de la alimentación no van a ser necesarios para que haya una muy buena producción de aminoácidos, y el animal no va a tener, digamos, un muy buen manejo como tal de la nutrición, ¿sí? No está cumpliendo sus requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad. Aquí, bioseguridad, lo que les decía del biocheck, hablamos de bioseguridad externa, bioseguridad interna, y pues yo creo que aquí pasa un poquito más rápido que esto. Yo creo que han dado bastante lora estos días con el tema de la peste porcina, y aquí me quiero detener en este tema. Aquí hay esta es una paradoja del caballito de Troya. En este caso tenemos el cerdito de Troya, y es, digamos, es como para poder ver un ejemplo, como ese impacto en la bioseguridad. No sé si ustedes conocen la historia aquí del caballo. Exacto, sí. Eran más o menos 10 años de guerra que querían, digamos, invadir la ciudad de Troya, y ellos prácticamente ya al último adoptaron una estrategia que se daban por vencidos, y ya después de 10 años de guerra le regalaron a los troyanos un caballo muy inmenso como en sentido de paz, pero resulta que ese caballo, que era muy grande, por dentro había un ejército, y ellos lo recibieron muy alegre, hicieron fiesta. Por la noche ingresaron el caballito al interior de la ciudad de Troya, y resulta que mientras que dormían, se vieron los guerreros e invadieron la... Así es, lo que comentas, mis cerdos de reemplazo, la importancia de hacer una serología. Hacer de reemplazo, digo, ¿cuánto me valió? ¿Cuánto invertí en esa cerda? ¿Cuánto me vale la serología? Yo creo que ni siquiera el 5% de lo que valió la cerda para chequear influenza, PIRS. Hoy en día, con el reto que tenemos de PIRS, y aún no hacemos PIRS. Influenza, ileitis, todo esto, entonces, importante tenerlo presente. Y aquí, pues, volvemos al tema de los tratamientos antimicrobianos. Hablamos, pues, del tema de la medicación correcta, la dosis correcta y en la duración correcta. Importante esto. Bueno, aquí han dicho sobre, nosotros necesitamos los antibióticos, pero nosotros necesitamos de ellos cuando realmente nosotros necesitamos de ellos. Mire, suena exacerbado el... Señor. El momento es que el momento, muy bien como lo dices, que lo arranca a partir del diagnóstico y de mis anamnésicos que tengo de la granja, ¿vale? Le digo, esto no es el antibiótico y vengo y lo coloco, sino mira todo lo que hay. Entonces,
¿Qué tan organizados son los manuales de tratamiento? ¿Cada cuánto los actualizamos? Los patógenos son muy vivos y ellos se van moviendo a medida que van teniendo espacio. Medicina preventiva, bueno, manejo de alojamiento y bioseguridad, manejo del calostro, el estrés, todo adentro, todo afuera, higiene, calidad de agua y alimento, porque ahorita nos comentaban el tema de ventilación, tratamientos, bueno, ya tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Y ya un tercer punto es la parte de reducción, que es a través de un monitoreo adecuado, ¿vale? Y acá lo que les decía, mire, en Bélgica, 43% de los ingresos de los veterinarios porcinos proviene de la venta de medicamentos. Entonces yo digo, más que la venta es ver qué es lo que tengo. Yo por lo menos busco y yo por lo menos voy a una gran, sospecho quileitis, sospecho de circovirus, cualquier enfermedad. Pero a mí me da pena y me da vergüenza decir, usted tiene, en sus animales tienen láser, ustedes tienen. Yo digo, le sugiero, venga, hagamos un diagnóstico y ya cuando esté confirmado, mire, sí tiene este patógeno, porque yo no puedo decir, ah, usted tiene circovirus. Y me está diciendo, pero usted me va a confirmar el laboratorio. Yo digo siempre la invitación y yo creo que así empezamos a dejar de especular mucho sobre el tema del diagnóstico y empezar a realmente trabajar sobre lo que realmente me arroja el laboratorio como tal, ¿vale? Y es acá, digamos, dentro de esta estrategia ya de reducir, ya identificado, ya sé dónde está, empezar a cambiar, y es algo también ya psicológico de empezar a romper paradigmas, de empezar a romper rutinas, donde el veterinario juega un papel importante, da el consejo, da un coach sobre la salud de la granja, el manejo, instalaciones, bioseguridad, vacunaciones, el uso prudente de antimicrobianos, las alternativas de los antimicrobianos. ¿A quién le doy ese feedback? Al productor. Le planteo una solución sobre esa situación que tiene y llevo a que el productor gane dinero. Roy, ¿vale? Aquí algunos ejemplos, por lo menos miren el caso de resultados de Leite, es una compañía grande en el país, ya más de 2 años colocando y ellos ya tienen más o menos parametrizado 2.7 kilos de mejora en la ganancia diaria por animal con la implementación de un programa de estos, que de seguro sale más barato aprovechando, digamos, la vacuna, que lo que me podría valer el programa de medicación. Y la medicación solamente me va a ser eficaz mientras utilizo el pulso, ¿vale? Y se ha encontrado un efecto muy interesante, que es un beneficio en el mejoramiento de las canales. Hemos hecho inclusive, empezaron a ver unos estudios en Brasil, en Europa. Aquí también cuando ya teníamos algunos clientes con el programa, nos fuimos al retrospectivo y se veía ese mejoramiento de la grasa o de las canales, de la variación de las canales. ¿Y esto qué tiene que ver? Consiste, mira, un mejor aprovechamiento, porque mira que nosotros en el alimento colocamos insumos, colocamos aditivos, y si el intestino está con una mejor integridad, se traduce en mejor aprovechamiento de todos estos aditivos, ¿vale? Ese es otro caso, una granja en el centro del país, 450 cerdos, miren la diferencia en la ganancia diaria. Aquí se evalúa toda la parte desde el destete hasta el beneficio, win to finish. Pasar de 819 gramos a 851, la conversión de 214 a 201 y la mortalidad por causas intestinales de 6 a 3.4. ¿Cuánta plata hay acá? Aquí este es el análisis que hacemos 3 de Capix. Hay 31 gramos de ganancia, inclusive aquí lo pusimos a un precio estimado por 5.200, que realmente ya es un precio muy bajo, casi que sobre el coste de producción pudiera estar. La diferencia en la parte de conversión, la diferencia en la mortalidad, esto es lo que hacemos con esta herramienta. Y finalmente decimos 31 gramos de mejora, 0.1 de conversión, 2.6 de mortalidad, en pesos colombianos 90.000 pesos. Mire ese beneficio que estamos teniendo. Y ese también es un estudio interesante, lo publicaron los colegas de Brasil sobre, digamos, Deras Holcanes de la Universidad de Iowa, que trabaja mucho la parte económica, las enfermedades, y mira un ejemplo sobre un animal afectado con un límite inferior, digamos aquí solamente afecta el 3%, y el límite superior el 19%, la diferencia es de, en este caso, el límite inferior, $4, relacionados, un ejemplo, con el costo del alimento, el costo de la producción, $1.92,
y el lucro por cerdo de 5,98. Estamos hablando casi que de $6, casi que el precio de 4.000 pesos, casi 24.000 pesos, cuando hay un impacto realmente o un límite inferior de afectación, pero cuando este límite es muchísimo mayor, la diferencia puede ser hasta de casi cerca de $17, $17 por 4.000 pesos, casi que los 90.000 pesos que veíamos en el caso que miramos ahorita, ¿vale? Y este es otro ejemplo de unas evaluaciones que se habían hecho allí en Brasil, donde vemos el mejoramiento. Aquí tenían animales vacunados, animales control, vacunados más antibiótico, donde se veía ese mejoramiento en la conversión en animales vacunados. Ah, pero vacunados con antibiótico también, sí, digamos, hay un beneficio, pero ¿a qué costo? ¿Y qué necesidad digamos, del antibiótico? ¿Vale? Y aquí vemos el menor coste de producción final fue en los animales vacunados, porque igualmente, sí, tuve muy buenos parámetros también en los vacunados con antibiótico, pero tuve que pagar también el medicamento que me afectó el rubro como tal, ¿vale? Y en planta de beneficio, mira que en los dos grupos vacunados hubo un mejor peso de la canal, mejor espesor de grasa dorsal, un mejor tamaño del lomo y mejor carne magra, ¿vale? Entonces, es, digamos, de ese doble beneficio que podemos tener, digamos, en tener una muy buena integridad intestinal, ¿vale? Y aquí en resumen, los tres grandes pilares: chequear, mejorar, reducir, tenemos como los pilares para el control de los antimicrobianos. Todo esto es posible. Importante evaluar los indicadores técnicos, económicos, y este es un compromiso entre todos, digamos, esto es una sociedad, el veterinario, el productor, los colaboradores en granja, el conductor del camión, él hace parte también de esa sociedad. Entonces, tenemos que estar todos comprometidos con la causa, ¿vale? Y aquí, más de reflexión, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Sí? Entonces, importante, digamos, tener ese tipo pues, de integración, trabajo en equipo como tal. Y aquí, arrancamos con esta imagen, podemos cambiar. Claro que sí, y partimos de, bueno, aquí no, hay cerditos que pueden consumir un alimento muchísimo más limpio, quizás, yo digo, quizás con una parte de antibiótico, pero realmente cuando sea necesario, ¿vale? Conclusiones: la resistencia antimicrobiana aumenta cada día más y nosotros somos los responsables de poder cambiar esto. Hay que generar una conciencia, la tenemos hoy día. Existen alternativas con foco de mayor retorno económico, el manejo, la bioseguridad, la prevención. Se requiere un trabajo en equipo y también una mayor sensibilidad sobre el concepto de One Health o una sola salud, ¿vale? Era todo lo que tenía para compartirles, creo que me extendí tantico, pero espero que haya sido de útil la charla y haya cumplido las expectativas. Bueno, muchas gracias, chao a todos. Muchas gracias a todos. Estas charlas las vamos a compartir en YouTube próximamente. Les daremos información.